En Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este versículo llama mucho la atención cuando uno lo lee, porque estoy hablando de un fin en el cual está hablando del anticristo, del hombre de pecado primero y después viene el anticristo. El hombre de pecado, para que puedan entender ustedes, es un hombre normal como cualquiera de nosotros que se va a levantar y que Dios va a permitir que se levante con un carisma totalmente increíble para los humanos. ¿Cómo va a ser increíble? Va a tener unas palabras en las cuales la gente va a empezar a creerle de que las cosas van a mejorar. Él es uno de los que va a promover paz y seguridad. Su hablar, su propósito es infundir a la gente que haya paz y seguridad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está agitando totalmente. ¿Sabes que todo el mundo, aunque no quiera, pero desde su interior está clamando que haya paz, que podamos vivir seguros? Y es difícil. Paz y seguridad. La Biblia nos habla en Mateo 24 que va a haber guerras y rumores de guerras. Estamos bajo guerras. No es casualidad, pero para muchos, cuando vemos lo que está sucediendo con Israel y los palestinos, con ese grupo de Hamas, para nosotros es una guerra más. No, estaba profetizada. Decía que eso era señales del último tiempo. Habrán guerras y rumores de guerra. Lo que Rusia está con Ucrania también es guerras. Están muriendo personas. Están siendo destruidas ciudades, lugares donde habitan las personas. Están muriendo niños, viejos. Están muriendo personas, hombres y mujeres. ¿Y sabes qué es lo que claman los que quedan? Paz, paz, que haya paz y seguridad. Aunque ustedes no crean, lo que está pasando no es solamente una guerra aislada. Como dicen, Israel está peleando con Hamas por lo que ha pasado ese 7 de octubre, que lo que ha pasado, que es así. No, está peleando también con Irán. Están bombardeando desde Yemen a Israel. Irán está ahorita en una explosión de lo que pueda pasar con respecto a las bombas nucleares. Estados Unidos está tratando hoy día, estos días, hay reuniones sobre eso, para tratar de prohibir el uso de estas bombas porque podría sacudir el planeta Tierra. Trump está tratando de buscar paz y seguridad para las naciones. No estoy diciendo que él es el hombre de pecado, no, porque Dios no me ha mostrado y no puedo hablar lo que no sé. Pero de pronto ese hombre que se va a levantar va a llegar a un punto donde todos lo comiencen a ver como este es el que tiene que gobernar el planeta. Este tiene la solución global. Este es el que va a unir todo el planeta con un solo propósito. Pero él se va a ensoberbecer, que va a querer cambiar las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes de Dios, no las leyes del mundo. Las leyes de Dios. Va a cambiarlas. Va a intentar. Y los santos que estén en ese tiempo van a ser quebrantados. ¿Y por qué van a ser quebrantados? Porque Dios así lo ha predicho y que tenía que suceder estas cosas. Ahora, este hombre de pecado va a llegar a un punto en que va a hacer cosas que todo el tiempo han soñado, pero no las han logrado. Fíjense, vamos a poner como un pequeño ejemplo en Bolivia. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora nosotros con todo lo que está aconteciendo?
que se arregle la situación. Que volvamos, entre comillas, a la normalidad de antes. Todos deseamos que pase eso. Todos deseamos que suceda esas cosas. El planeta Tierra también está haciendo. Y se imaginan aparezca un hombre que diga, yo tengo la solución, yo les voy a ayudar. Los primeros en confiar en ese hombre va a ser Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser el primero en confiar en él. ¿Y cómo se los va a ganar? ¿Cómo los va a cautivar a Israel? Construyéndoles el tercer templo. Lo soñado, lo idealizado que tienen los israelitas. Se pueden imaginar, traten de ver qué es lo que deseamos los cristianos que estamos ahora en el planeta Tierra. Anhelamos y soñamos un avivamiento para que las vidas estén firmes, para que los enfermos sean sanados, los cojos salgan, así como cuando Cristo vino, que sucedan esas cosas. Es nuestro sueño como cristianos. Queremos que toda la gente se convierta. Queremos que esta nación, al único Dios que tenga, sea a Él. Son sueños y anhelos que tenemos los cristianos. Muchos sueñan de forma más allá de lo que piensan. Decir, qué lindo sería que tuviéramos gobiernos cristianos. Y no va a ocurrir jamás eso. No va a ocurrir. Aunque deseemos. Israel siempre ha deseado construir ese templo. Ya lo han preparado. Ya han puesto la piedra fundamental. Ya la han colocado hace muchos años. Muchos años. Y si usted lee Esdras, cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, vino Esdras a ver eso. Y de pronto, ¿qué vamos a hacer? Y comienzan a pedir ayuda, cartas de los reyes para que les ayudaran. En ese tiempo los reyes de Babilonia les abren, el rey Asuero, y les da cartas para que los que eran vecinos a Israel los pudieran ayudar, les den paso, puedan construir, les contribuyan con madera, les contribuyan con todo lo que necesitaban. Ponen la piedra fundamental y pasan años para ser edificado el templo. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. El templo y los muros de Jerusalén fueron construidos en 49 años. Lo que hizo Esdras y Nehemías, 49 años. No fue de la noche a la mañana. Ahora los israelitas ya han preparado la piedra fundamental. Ya han preparado los planos. Ya tienen todo prefabricado para edificar ese templo. En 120 días tiene que construirse el tercer templo. Récord. ¿Y por qué? Porque todo ya está establecido. Ya hay los sacerdotes que van a servir. Ya hay todo lo que necesitaban. Todo, pero así, automáticamente todo. Y el diablo lo sabe. Por eso el hombre de pecado se va a levantar. Y ese hombre se va a oponer a todo lo que vaya a hacer a Dios. Y este hombre de pecado, ¿sabe qué va a hacer? Ese trato con los israelitas. Van a edificar y después de construir van a empezar a hacer los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Sacrificios diarios. Van a hacer el Shabbat, pero en un templo. Va a empezar a hacer todo lo que antes se hacía, se va a volver a hacer. Y ellos van a creer, oh, esto es de Dios, esto es de Dios. Pero de pronto, este hombre de pecado va a estar tan orgulloso de lo que hace. Se va a ensimismar en sí mismo porque se acaba su tiempo. De que va a venir y se va a meter al templo. A ese tercer templo se va a meter al lugar santo. Y se va a hacer adorar como Dios, como si fuera Dios. Ahí es donde los israelitas se van a dar cuenta y decir, ¿qué es esto? Hemos hecho pacto con el infierno.
lo van a matar. Lo van a matar, la Biblia habla de una daga corta que le van a cortar su garganta. Cuando muera, lo van a matar a lo van a exhibir en una plaza, en la plaza principal de Jerusalén. Ahí lo van a exhibir 3 días. 3 días va a estar ese cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Imagínense, si yo soy el hombre de pecado, mi alma sale de mi cuerpo queda en el piso, eso es lo que van a exhibirlo, y mi alma se va al lugar de la perdición, al infierno. ¿Por qué? Porque es el hijo de perdición, muy parecido a Judas Iscariote. Y su cuerpo que está ahí, a los 3 días, imitándole al Señor Jesucristo, va a salir, que se llama Apolión Abadón, es un demonio, que va a salir, se va a meter en ese cuerpo y se va a parar, se va a sanar la herida, va a ver la marca, pero se va a sanar la herida y se va a poner en yesta, dice Daniel mismo, se va a parar y le va a dar, el Señor le va a permitir palabras que hable contra el Altísimo y cambie las leyes. Va a empezar a perseguir al pueblo judío. Va a empezar a perseguir a los cristianos para quebrarlos. Va a ser terrible. Y toda la gente, ¿qué va a decir? Toda la gente que quede, que no sea cristiana, ¿quién como la bestia? La Biblia habla de que al anticristo también se le llama bestia. Y se le da tiempo, tiempos y mitad de tiempo para que gobierne. Que son 3 años y medio. Un tiempo es 1 año, tiempo son 2 y medio tiempo es medio año. Y él va a gobernar. Ahí va a hacer estragos con la gente. Porque ahí recién va a aparecer la marca de la bestia. Ahora no hay marca de bestia. No hay, eso es algo que ha querido confundir el enemigo. Cuando el pueblo de Dios se vaya, a tiempo va a aparecer la marca. Ahora, ¿saben qué? Si ustedes se van a fijar, los sucesos que ocurren, como les decía a un principio, las cosas que acontecen en este mundo, tenemos que saberlas discernir y mirar por qué están sucediendo estas cosas. Y no es casualidad, no es casualidad, amados, no es casualidad. Son sucesos que tienen que darse para que vaya a cumplirse. Para ustedes o para los cristianos en el mundo entero, que haya muerto el Papa es cualquier cosa, ¿no? Los cristianos que conocemos y que nos pegamos al corazón de Dios como decimos, Señor, ¿por qué es esto? Y ¿saben qué? Todo está dado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no nos anticipamos a lo que va a pasar. Aunque no crean, hay cosas que suceden en la tierra que nosotros las vemos como algo, sí, qué interesante, qué bonito. Pero Dios agarra y permite que estas cosas sucedan para que el pueblo de Dios discierne y diga, ¿por qué esto está pasando? ¿Y por qué Dios nos está mostrando lo que no podemos ver, lo que no podemos acceder? El año 2024 se produjo una película que después se la va a sacar y ha salido en todo lo que han salido primero en los cines. Y después ahora está saliendo en las redes y puedes encontrar en Netflix, en todo eso. ¿Sabe qué se llama? El Cónclave. El Cónclave. Una película que ha sido nominada a Óscares. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Un rato, párese, observe. El diablo adivina lo que va a pasar. El diablo no sabe la palabra profética, adivina. Y como adivina, ¿qué hace este adivino? ¿Qué hace Utiliza personas para promover cosas que van a suceder y para que los cristianos que estamos desapercibidos en esto,
o que pensamos y miramos eso a la luz de la palabra, seamos confundidos. Seamos confundidos. Y sabes que no esperen un predicador que aparezca, que sea simpático, que hable lindo, que tenga un poder. No, del que menos piensas Dios lo va a levantar, pero no va a dejar a su pueblo. Lo levantó a Juan el Bautista y todos miraban y decían, y Jesús cuando estaba en la tierra, ¿qué han salido ustedes a mirar al desierto? ¿Un hombre con vestiduras reales? ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Su traje era de cuero de camello, con un cinturón de cuero, sus pelos largos, su barba larga. Imagínense mirarlo así y que él sea un profeta de Dios. Solo las personas que tengan comunión con Dios van a poder entender quién es y por qué es. La gente está buscando algo bueno, algo que le solucione sus problemas. El que va a venir ahora, o al que va a levantar Dios, sea 1, 2 o 10, son los precursores de la venida del Señor a las nubes. Va a ser como Juan el Bautista, que van a empezar a decir, viene el Rey, viene Dios. Y las vírgenes que se han dormido, las prudentes y las insensatas, van a despertar y se van a avivar sus corazones, porque tienen aceite. Las otras no. Y se van a ir y van a entrar con el novio a la casa. Y dice que el Señor va a venir en las nubes, va a llevar a su iglesia y nos va a llevar donde su Padre, para que tengamos las bodas del Cordero. Se repite todo igual como está en la Biblia. A uno lo desanima, a uno lo pone mal decir, Señor, estas cosas van a suceder, esté yo en la iglesia o no esté. Esto va a pasar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vos que anuncia en el desierto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor va a venir. Es un hecho que va a venir. Nadie sabe ni el día ni la hora exacto, solo el Padre. Pero de que viene, viene. ¿Pero qué dijo Dios? Dios en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Van a ver estas señales. Van a ocurrir estas señales. Y ahora voy a la segunda parte que me preocupa, que somos los cristianos. Los cristianos que podamos ser burlados, totalmente burlados. Y para eso quiero que se vayan a Mateo capítulo 24, versículos 1 en adelante. Hermano, dejemos de ser esas personas que vemos la Biblia como algo religioso. Quiero que lo vea así. Es un libro de la revelación de Dios para que sepamos. Primera de Pedro 4:12 o 19 dice que la profecía no es de interpretación privada, es para que todos lo sepamos. La profecía escrita. Entonces, ¿qué dice Mateo 24? Es curioso, pero ese día el Señor ya está pronto a morir. Y todos han escuchado, me van a matar, me van a llevar los reyes, me va a pasar esto, y me voy a ir donde mi Padre, voy a resucitar al tercer día. Y ellos escuchan. Y ahora yo creo, igual que nosotros, era un desierto para ellos decir, te vas a ir y qué va a ser de nosotros. Te hemos seguido, hemos creído, hemos visto milagros, hemos visto cosas increíbles, pero ahora te vas, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces aparece Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiero que vivan conmigo esto. Imagínense que nosotros somos los discípulos y de pronto el Señor sale del templo, que era el segundo templo, sale y comienza a caminar. Y de pronto sus discípulos le dicen, Señor, mira estos edificios. Uno se pregunta, ¿qué edificios había? Si solo había una edificación, que era el lugar santo y el lugar santísimo.
es que Herodes el Grande había hecho edificar cosas alrededor del templo, edificios grandes, para hacerlo majestuoso, como si el pueblo iba a pensar de que Herodes estaba apoyándolos. Y de pronto ven eso y al caminar, ¿y qué dice? Sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo, no el templo, los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿En qué año está hablando eso el Señor Jesús? En el año 33 de nuestra era. Y él estaba lanzando la profecía de la destrucción del templo que ha sucedido el año 70 de nuestra era con Tito, uno de los principales romanos que invadió con sus ejércitos y lo deshizo. Hasta el día de hoy no hay. Por eso se tiene que construir el tercer. Jesús estaba diciendo: no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se pueden imaginar? Es como piedra sobre piedra. ¿Qué va a pasar? Se va a destruir totalmente. Tuvieron que pasar casi 40 años para que esto sucediera. Tiempos. No sale de la noche a la mañana, son tiempos. Yo he escuchado de personas y pastores hace muchos años: el Señor ya viene, el Señor ya viene pronto, pero no sabemos el tiempo, los años, porque no podemos decir tal año va a venir. Pero que viene, viene. ¿Y qué dice después? Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos. El monte de los olivos era esto, allá eran los muros de Jerusalén, lo que hay hoy en día. Este lado es el monte de los olivos, donde él iba a orar. Ahí estaba sentado al frente. ¿Y qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire, 3 cosas que le preguntan. ¿Cuándo va a suceder esto, que se caigan los muros, que no va a haber piedra sobre piedra? La segunda cosa, ¿qué es? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Señal de tu venida y del fin del siglo. ¿Cómo va a terminar esto? Verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, nos pueden engañar. Sí. Mira que no te engañen. Mira, no escuches a las palabras de otros que no digan conforme a esto. No estoy hablando de pastores, estoy hablando del mundo entero. Porque se imaginan cuando comience a levantarse ese hombre de pecado y las cosas, paz y seguridad, y comiencen los países a vivir tranquilos, hagan acuerdos entre naciones y todo esto. Todos, ¿qué van a decir? ¡Oh, qué bendición! Esto era lo que esperábamos. ¿Se acuerdan cuando el Mesías vino a esta tierra? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. No le recibieron porque no entendían los tiempos, porque no sabían lo que iba a pasar. Ellos tenían la palabra profética de la Biblia, todo, pero nadie se daba cuenta. No abrían su entendimiento porque estaban en otras cosas. Estaban esperando un Mesías tipo David que pelee y les devuelva la gloria a Jerusalén, la gloria a Israel. Y no pensaban que profetizado estaba que el Mesías iba a venir a quitar el pecado del mundo, que iba a quitar el pecado e iba a salvar a la gente. No entendían. Peor Israel. Hoy en día la gente, con todo lo que está pasando, ¿qué están esperando? Que aparezca alguien que solucione los problemas, que se solucione los problemas. Hermanos, aunque no crean, si ahorita no se solucionan algunas cosas, las cosas van a, aparte de empeorar,
la inseguridad del corazón de la gente va a ser terrible. Cuando Jesús, ¿por qué le estaban preguntando? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué les estaba interesando a ellos? Primero, ¿qué va a pasar con este edificio? ¿Qué señal va a haber de tu venida? Segunda cosa. ¿Y qué? El fin del siglo. Fin del siglo. Mucha, qué tremendo. En Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 5, Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El fin. El fin no es el fin del mundo, porque no va a ser todavía. El fin es cuando Él venga. Y por eso, en estas señales que dan, voy a leerlas ahora de corrido, y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mucha gente ha venido. Muchos han dicho que son el Cristo, no han dicho que son Jesús, sino que han dicho yo soy el ungido. Cristo significa el ungido. Y muchos han venido a decir yo soy el ungido. Dios me ha enviado como el ungido, como el Cristo. Y a muchos han engañado. Antes de que viniera Jesús, se levantaron en el capítulo 11 de Hechos 2 judíos que llevaron tras sí a gente pensando que era el ungido, el Mesías. Teudas y Judas, no Iscariote, Judas. Y que llevaron en pos de ellos varias personas, los mataron y se dispersaron. Para tratar de confundir a la gente que, pero eso pasa, pero eso pasa. Entonces, ¿quién es? La duda ya está. ¿Será? ¿No será? ¿Será? Entonces el Señor comenzó a alertar. Van a ver estas señales, dijo. ¿Y qué dice? Verso 6, y oiréis de guerras, o sea, que suceden guerras, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense esa palabrita, no es el fin. Muchos han interpretado el fin del mundo. No es el fin. No es el propósito. No os alarméis. Ay, esto, uy, ¿ahora qué va a pasar? Y si estalla la tercera guerra mundial, todo. Dios ya habló de que va a haber guerras y rumores de guerras. Las estamos sintiendo, las estamos viendo, las estamos palpando. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo? Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes. ¿Usted cree que lo que ha pasado con el COVID es aislado? ¿Usted cree que con antes, que la peste negra, que todo eso, ¿usted cree que es aislado? Y hambres. Va a haber hambruna, ya hay hambruna. ¿Y qué dice? Y terremotos en diferentes lugares. Hace 2 días en Turquía, en Estambul, 6.2. Y así se está dando en diferentes lugares, terremotos y señales. Son señales. Son señales que el Señor dice, ¿saben qué, chicos? De aquí a 2000 años van a ver estas cosas. ¿Qué son? No se asusten. Son señales. No las estoy provocando yo. Tienen que suceder porque se fue haciendo así. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Alerta. Es como la mujer que va a dar a luz, primero vienen esos dolores, pero no son el parto, son señales. Aquí en la Biblia comparan como un parto, como la mujer que va a dar a luz, que son dolores, que esto, hambre, esto, es necesario que suceda. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Están persiguiendo a la gente, están matando, están destruyendo a los cristianos. Están haciendo porque eso tiene que ocurrir. Y saben que esta palabra es más
referida al pueblo de Israel. Cuando este hombre de pecado haga, los van a perseguir y va a ser terrible. Terrible va a ser. Y el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Dime quiénes son cristianos y yo te exonero, te salvo. Todo esto se está dando pasito a paso, así. No viene de golpe, amados. Es como cuando se va a desatar un río que se va a desbordar. No viene y se desborda, sino se va acumulando, se va armando, va llenándose y después va bajando y viene y después y sigue. Es igual esto. Así, poco a poco, poco a poco. Y lo que quiero que entendamos es en el verso 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A esto es lo que voy. ¿No se han dado cuenta que se está enfriando nuestro amor? No ese sentimiento de que yo amo a una persona, no amo a una persona, que amo a mis papás. No, vean con relación a Dios. Ya no es como antes. Ya no nos interesa tanto. Ahora está condicionado a si yo decido ir o no ir, a leer si quiero o no quiero, a leer la versión que me gusta y la que no me gusta, a orar cuando tengo tiempo, a no orar porque Dios me entiende el corazón. Hay un área ya desapareció. Es que yo no voy a cantar, pastor, porque no me gusta mucho la alabanza. No es cuestión de gustos. La alabanza no es para vos, es para Dios. Estamos alabando la grandeza de su señorío a Él. Para eso nos reunimos todos y comenzamos a cantarle y alabarle, porque Él es digno de ser alabado. Y esto de que muchos se les enfriará. ¿Qué es enfriarse? Primero, ¿cuál es el detonante? Ustedes se van a fijar en lo natural. Si tú ves el día, qué lindo cuando está el sol en pleno, qué lindo calienta, ¿no? Y si tenemos un lugar, digamos, como Cochabamba, que me gusta mucho, tiene humedad, es bien lindo, ¿no? El calor es agradable. ¿Qué empieza a diluir eso? Nubes que lo van tapando. Comienzan las nubes y comienza a enfriarse. Comienza a llover, se enfría más. Comienza a nevar, más. Y comienza a enfriarse. Comienza a cambiar. Y la gente está cambiando así. Dice que por incrementarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero con relación a Dios y al prójimo. Y se va a empezar a enfriar. No siento ya no es como antes, no hay la presencia de Dios. Hermano, no tienes que buscar que alguien te lo traiga, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que buscar la presencia de Dios. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. Es de cada uno. Es de cada uno. Todos deberíamos pedirle al Señor que nos ayude. Es tratado esto, que quisiera que un poquito se los voy a leer. Un 11 de agosto, no lo he hecho yo, es un hombre de Dios, es el reverendo, le llaman así, W. Reid Hankin. Hankin es él es el que da. Y en uno de sus servicios comenzó a hablar lo que había puesto el Señor en él para que la gente reaccionara y entendiera por qué se enfría el cristiano. Aquí Jesús predijo cómo sería el futuro. Habló de algunas cosas que se pueden esperar tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Cuán ciertas son estas palabras hoy en día? Usaré esta profecía como punto de partida para dedicar tiempo a pensar tanto en el mundo como en la iglesia tal como la conocemos hoy.
Luego me pondré a pensar en lo que aún les espera en el futuro a ambos. Lo que Jesús tiene que decirnos acerca de estas cosas es de significado eterno para cada uno de nosotros. Presten mucha atención a esta profecía y a su interpretación y aplicación. Empecemos por pensar en el mundo tal como se conoce hoy. En otras palabras, ¿qué podemos reconocer sobre el mundo de hoy basándonos en la profecía de Jesús aquí? Nuestro pasaje comienza prediciendo la futura destrucción del templo de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo. Por lo que no me centraré en esto hoy. Pero Jesús continúa diciendo cómo sería el mundo antes de que el Mesías ponga fin a esta era presente y marque el comienzo de su reino glorioso y eterno. En resumen, aunque su descripción es breve, es una imagen bastante sombría del mundo. En primer lugar, vemos describir la agitación política que estaría presente. Él dice que habrían guerras y rumores de guerras, con naciones levantándose contra naciones y reinos contra reinos. Aunque durante la primera venida de Jesús, el mundo romano tenía una medida relativa de paz, ciertamente vendrían muchas guerras de ese tipo. La guerra judía que encontró su templo destruido fue una de las muchas guerras desde entonces. Esto continúa hoy en día. Ciertamente oímos hablar mucho de guerras entre Ucrania y Rusia, de la guerra entre Israel y Hamás. También oímos hablar de otros conflictos en el mundo. A pesar de todos los esfuerzos del mundo por la paz a través de las cosas como las Naciones Unidas, los países y los pueblos siguen guerreando entre sí. La pérdida de vidas y la destrucción son lamentables. Los daños colaterales que matan a mujeres y a niños son especialmente desgarradoras. Cuán desesperantemente necesitamos nuestro mundo la paz entre la humanidad. En segundo lugar, Jesús describe la agitación terrenal que estaría presente en varios desastres naturales y otros problemas ambientales. Él menciona específicamente los terremotos y las hambrunas. Entiendo que estos son ejemplos de tipo de cosas que Jesús tiene en mente. Seguramente en línea con esta lista habrían huracanes, inundaciones, tornados, rayos, incendios, erupciones volcánicas y muchas más. Vivimos en un planeta que está lleno de problemas físicos. De hecho, la Biblia dice que ha sido así desde que el hombre cayó en pecado en el principio. Dios maldijo al mundo para mostrar el comienzo de su juicio sobre una humanidad rebelde. Estas cosas nos recuerdan que el hombre necesita ser salvo del juicio de Dios antes de que llegue el fin. Después de que Jesús habla de tal agitación política y natural, dice que esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Cuando vemos que esto sucede, no debemos pensar que esto es el final, sino solo el comienzo del fin. En el verso 12 continúa prediciendo entonces lo que no nos depara en el futuro. Dice que la iniquidad aumentará y que el amor de muchos se enfriará. Por eso Jesús profetizó que no solo continuaría la agitación política y terrenal, sino que la moralidad humana llegaría a su punto más bajo. Aquí me voy a detener un momentito para que entiendan. En la versión de la Reina Valera, el verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero en el interlineal griego español dice, en vez de maldad, dice iniquidad. Y yo tenía una curiosidad por esto de la iniquidad, que es algo demasiado trascendental que había sido.
El interlineal dice iniquidad, no maldad. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué la han traducido como maldad aquí en la Reina Valera? Si la esencia es iniquidad. Y entonces, Dios, ¿qué es la iniquidad? Y ahora recién tiene sentido en mi vida. Porque si ustedes se fijan en el capítulo 20 de Éxodo, versículos 4, cuando empieza a enseñar los 10 mandamientos que nos enseñaron todos torcidos, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. No visita el pecado, sino la maldad. Ahora, la maldad es la que conlleva al pecado. Cuando hay maldad en nuestro corazón nos lleva al pecado. Pero el pecado que nosotros cometemos es por algo que estamos luchando y todos ustedes están luchando. Yo sé que ustedes no quieren mentir porque a Dios no le gusta, pero a veces se nos salen las mentiras. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es una mentirita piadosa? ¿Qué es con un fin bueno? ¿Qué es una mentirita blanca? No, Dios dice, no mientas. Y todos estamos luchando para no mentir. Hay otros que no deberían robar, porque el apóstol Pablo dice, el que mentía ya no mienta más, el que robaba ya no robe más. Y creo que muchos de ustedes están luchando con eso. Hay muchos que están luchando con problemas sexuales, de todo tipo de sexualidad, con la aberración más grande que entre hombres o mujeres. Todos están luchando, todos. Tienen algo que les está pasando y no saben cómo salir o no saben qué hacer y se quedan ahí. Perdónenme, pero todos luchamos con esas cosas. ¿Y saben cómo vamos a ser libres? Por la gracia de Dios, no por lo que hagamos nosotros. Por eso es tan difícil. Y saben que tratamos de ser los mejores cristianos, pero las cosas que nos pasan en nuestro interior no se puede. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice, lo que aborrezco eso hago, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es una lucha terrible. Y la maldad se ha incrementado aquí en la tierra. Se las voy a mencionar después. Pero ¿qué es la iniquidad? ¿Sabes qué es lo terrible que está pasando en este tiempo? La iniquidad es cuando una persona que conoce lo que es pecado lo hace voluntariamente. Por eso la gente de afuera dice, pero si los cristianos hacen lo mismo, sabiendo la verdad, lo están haciendo. Y la iniquidad es eso que nos va a perseguir. Y que hay algunos cristianos que dicen, sí, pero es que no puedo. Si el Hijo de Dios os libertare, en verdad seréis libres. Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a abrir las prisiones. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces la iniquidad ahora se está dando. ¿Pero cómo se está dando, pastor? Ahora se los voy a leer. Que es traducida como maldad, pero es iniquidad. ¿Y qué dice? Ya hemos llegado a la inmoralidad sexual. Seguramente estamos al menos al principio de la misma. En nuestros días hemos visto claro aumento de la anarquía y una clara disminución del amor. ¿Qué es anarquía? Hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, yo decido, yo. El término anarquía que hemos visto al mundo referirse en muchas cosas que la Biblia dice que son pecaminosas, así como moralmente neutrales o incluso recomendables. ¿Cómo es eso? Que muchas veces hasta utilizan la Biblia para decir, es normal. No te preocupes, tranquilo, Dios te entiende, Dios ve tu corazón. Y comienzan a decir así. Y entonces el otro dice, sí, ¿será? ¿No será? Y es terrible lo que va pasando. La inmoralidad sexual es cada vez más aceptada como algo normal. Estamos viviendo tiempos donde eso es normal. Pero es que es el tiempo de la adolescencia.
No estoy hablando que tú le saques la cabeza a tu hijo porque le descubras, sino que busques ayuda en Dios, que busques que Dios lo ayude. Para eso es la iglesia, para eso está el Señor, para ayudarte, porque en tus fuerzas no vas a poder. Y después el Señor va a visitar tu maldad. Y si no hay un cambio en ti, si tú no buscas y lo vuelves iniquidad, sabes que estás pecando y voluntariamente se va a ir de ese lado. Y cuando nazcan tus hijos va a venir otra vuelta para ver si ellos se arrepienten. Y si salen de eso, Dios los va a ayudar. Pero si no, se va y vuelve a la otra generación. Y si ve, se va hasta la cuarta generación. Por eso bendigo el nombre del Señor, de que tú estés rompiendo lo que tienes que romper para tu gente de abajo. Se rompe la maldición para abajo. Porque si tú obedeces y haces las cosas, no por obligación, sino viviendo en comunión con Dios, tu familia será santificada. ¿Y qué dice en Éxodo capítulo 20, después del verso 4? Dice: y hago misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos. A millares de tus generaciones el Señor va a empezar a bendecir. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste. Hay alguien que tiene que romper eso. ¿Te imaginas? Les voy a poner el ejemplo. Mi abuelo hizo lo malo, cayó sobre mi padre. Aunque mi padre tenía 2 hermanos, cayó sobre él. Cuando mi padre tuvo sus hijos, tuvo 3 hijos, mi hermano mayor, mi hermanita y yo, y el mal cayó sobre mí, no sobre mis hermanos. Y cuando yo me acerqué a Dios y rompí eso, me acerqué y le obedecí, y se rompió en mí eso, rompió para mi padre y para mis hijos, para la gloria de Dios. Cuando ese día que Dios me estaba liberando en Cochabamba, esos 3 días de liberación en mi vida, vuelvo esa semana aquí a La Paz. Papá ya se había ido, se fue a vivir con otra mujer, se dedicó a ver, la bebida era lo peor que le había agarrado a mi padre. Y eso también me cayó a mí. ¿Y qué os sucedió? Que ese día que Dios me estaba liberando, vuelvo aquí a La Paz, el lunes voy a mi trabajo después que me ha liberado el Señor, normal. Y a los cuantos días recibo una llamada de papá. Alejandro, ¿me puedes ayudar? Sí, papito, porque siempre lo ha ayudado a mi padre. Sí, papito, ¿qué quieres? Venme a recoger, hijito. Quiero irme, quiero pedirle perdón a tu madre y a ustedes. Ya no quiero estar más en esto. Ya estoy yendo, papito. Y me fui y lo recogí y lo traje. Desde ese día nunca más tomó una gota de alcohol mi padre. La atendió a mi madre hasta su muerte. Iban a la iglesia, los pastoreé. Se rompió esa maldición. Ahora se dan cuenta por qué en estas señales es la iniquidad, porque el pueblo de Dios se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado? Porque las cosas externas nos están afectando. Y cuando nos comienzan a afectar lo externo, comienza a debilitar nuestra fe en Dios. Y debemos estar seguros que Dios nunca nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Él ha dicho esa palabra. Está en Josué 1:9. Él no nos va a dejar. El pecado es el que nos aparta de Dios, la iniquidad peor. Y por eso, ¿qué está pasando? El amor de muchos se enfriará. Y se está enfriando. La inmoralidad es una parte de lo que está pasando. Es normal. Segundo, el aborto pasa de ser un asesinato a convertirse en un derecho. Ahora reclama, es derecho que la mujer pueda decidir si se quiere embarazar o no, y si se ha embarazado puede matar a su hijo. ¿Cuál derecho? ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Imagínense los cristianos que digamos sí, pero depende del caso, ¿no? Y nosotros, en vez de ser la voz de alerta,
la iglesia es el baluarte de la verdad de Dios. Se ha vuelto común, miren cómo está, y la maldad se está incrementando y el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque esto está aconteciendo. La gente se enorgullece de varias cosas que la Biblia llama pecado y exigen a los demás que celebren esto. Solo estoy arañando la superficie, pero todo esto es literalmente anarquía. Si te deshaces de las leyes de Dios para que el pecado ya no sea reconocido como pecaminoso, entonces eso es anarquía. Vivimos en un mundo que rechaza cada vez más las leyes de Dios en una pretensión pervertida de progreso y libertad. Del mismo modo, en cuanto al amor que se enfría, piensan en cuántas veces has escuchado al mundo que hay que hablar en voz alta contra el odio. Irónicamente, con demasiada frecuencia, algunos lo hacen de las formas más odiosas. Sin embargo, cuando el mundo pasa tanto tiempo hablando en contra del odio, solo demuestra que estos últimos días, incluso el mundo piensa que el amor se ha enfriado. Al dar un paso atrás y reconocer estos diversos problemas hoy en el mundo, apreciemos esto desde el punto de vista de la modernidad. La mentalidad moderna del mundo ha crecido que el progreso humano puede resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, después de varios siglos en la modernidad, todavía tenemos guerras y rumores de guerras. Todavía tenemos terremotos y hambrunas. No es que el mundo no haya tratado de resolver estos problemas. Han estado tratando de detener las guerras, han estado tratando de resolver el hambre en el mundo. Y cuando el mundo de hoy habla del cambio climático, a menudo es el contexto de algún desastre natural que son incapaces de detener. Igual va a venir hambre, las lluvias han cambiado, el clima ha cambiado, se están poniendo de acuerdo el foro de París, que hay que hacer, nada pueden resolver los humanos, solo Dios. ¿Y qué dijo Dios? Son señales, van a ocurrir, querramos o no querramos, porque Dios dijo que eso tiene que pasar. Por eso los hombres lo único que están haciendo es poner confianza en los hombres y perder la fe en Dios. Y la iglesia está siguiendo. Porque hay muchos cristianos que se conforman con ir a la iglesia, pero sus pensamientos son igual que los que están en el mundo. Piensan que los hombres van a solucionar las cosas. Jesús dijo, van a pasar estas cosas, pero les digo que es una señal de que yo vengo pronto. Esto va a acontecer, hermanitos. Esto va a pasar. Por eso cuando venga el hombre de pecado y diga paz, paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5. Va a ser terrible. Va a venir terriblemente. Pero antes la iglesia se va a ir con Cristo. Tú no vas a pasar si te agarras de Dios. Él ya ha programado de que su iglesia sea arrebatada antes de que ocurra todas las cosas que va a hacer el hombre de pecado, el hombre de perdición. Por eso, si volvemos a Mateo 24, verso 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál fin, pastor? Y será predicado este evangelio del reino del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Qué quiere decir? Que se va a predicar en todo el planeta y se está predicando. Nosotros estamos preocupados, y el indiecito del Amazonas y el que vive en el campo, ¿cómo va a recibir? Hermano, las redes sociales, ¿por qué crees que se han dado para todo el mundo? ¿Por qué crees que toda la ciencia, capítulo 12, verso 4 de Daniel, dijo, y la ciencia se aumentará? Y la ciencia está siendo usada para llegar a los confines de la tierra. Y será predicado para testimonio. ¿Qué quiere decir testimonio? Porque han escuchado y no reconocieron a Dios. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Jesucristo nuestro Señor. Entonces vendrá Él y llevará a su iglesia y estaremos con Él para siempre. Amados, no es un club esto. Las iglesias cristianas no es un lugar donde vamos a cantar bonito, vamos a hacer, es el hospital que Dios ha dado. Aquí venimos todos los que estamos dañados, quebrados, los que no podemos salir de esas cosas, de que hay maldad en este mundo y nosotros nos estamos plegando. ¿Por qué? Porque no hay soluciones, pero la solución es Jesucristo nuestro Señor. Él ha venido para que prediquemos el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Las buenas nuevas. Si tú tienes el problema más grande, el mundo no te va a solucionar. Es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando lo busques, ten fe, porque para aquel que cree, todo es posible. Él ha pagado el precio. Sabes que muchas veces no tengo ganas ni de levantarme de la cama porque me duele todo mi cuerpo. Yo también paso como vos. Me siento a veces sin ganas, porque no me responde. Pero yo apelo a lo que Dios me ha enseñado. Y le digo, Señor, recuerdo esto. Tú has dicho que estas señales seguirán a los que creen. Que pondremos las manos sobre los enfermos. Y yo me pongo las manos así. Y ellos sanarán. Y además, Señor, tú has dicho que por tus llagas ya fuimos sanados. Y yo creo, y mi cuerpo es sostenido por ti. Y vuelvo a estar así. Y sigo, y voy a seguir. ¿Por qué? Porque fiel es el que me ha llamado. Igual ustedes viven por fe, no viven por otra cosa, no por obras, sino por fe en el Señor. Esa fe, por eso les decía esta mañana y sentía tan fuerte del Señor, canten con fe, porque cuando uno lo hace con fe, es lo único que le agrada a Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. De donde el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso cuando tú vengas aquí, no pongas los ojos sobre los que predicamos o los que somos. Somos instrumentos, sí, pero tu fe es en Dios. Y Dios puede hacer el milagro donde tú estás, en esa sillita, en ese lugar donde muchas veces se quiebra el corazón, donde muchas veces somos capaces de ser tan sinceros con Dios y decirle, sabes que tengo miedo, tengo pavor a lo que me ocurre, tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a tener cáncer, tengo miedo a que se acabe mi trabajo, tengo miedo a que no tenga, tengo miedo a dejar a mis hijos sin padre ni madre que lo ayuden. Tengo miedo que las cosas empeoren. Pero vengo a ti. Este temor no va a anular mi fe, sino que te creo a ti y pongo mi fe y mi esperanza en ti. Y sé que tú me vas a ayudar. La palabra dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Y él está escuchando y mirando y diciendo, Alejandro, ¿estás creyendo que yo puedo hacer algo en ti? Sí, Señor. ¿Y crees que para mí no hay nada difícil? Sí, Señor. ¿Y crees que no hay nada imposible? Sí, Señor. ¿Y crees que tú vas a hacer? Sí, Señor. Y a veces uno se queda como Jairo, que cuando vio a su hija que estaba muerta, le dijo Jesús, ¿tú crees? Tu hija está durmiendo. ¿Tú crees? Y Jairo le dijo, creo.
pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Y qué es eso? Yo creo que Dios es poderoso, pero muchas veces la incredulidad es que yo pueda recibir el milagro. Y eso es como a ti te pasa. Tú crees en el Señor, vienes aquí, lees la Biblia, pero no crees que Él no te va a dejar. Que si mañana viene una hambruna en la tierra, Él va a mandar a un cuervo o varios cuervos que te traigan pan y te traigan comida, porque Él es nuestro sustentador. Él es nuestro proveedor. Y cuando ya no tengas fuerzas, Él es tu fortaleza y el que levanta tu cabeza. Esto no es un club de personas que somos o buenitas o malitas. Aquí estamos gente que estamos aprendiendo a vivir por fe. Y la fe en nuestro Dios. Yo no sé lo que pasas tú. Yo sé que tú tienes los mismos problemas que yo tengo o mayores, o yo tengo mayores que tú. Pero tú tienes esa fe que Dios nos las ha puesto en nuestro corazón. Nadie te va a fallar, sí, te van a fallar. Pero Él, jamás, jamás. Y por eso cuando tú lees pasajes en la Biblia donde ves cómo lo sustentaba el Señor, ¿tú crees que ese pasaje era para demostrar que Dios simplemente quería decir yo soy Dios aquí en la tierra? Multiplicó los panes y los peces por el hambre de la gente, para mostrarles que para aquel que cree todo es posible. Yo he vivido con un hombre de fe tan increíble. ¿Y sabe por qué ocurrían milagros? Por la fe que había en ese tiempo. ¿Y por qué había tanta fe? Porque amaban a Dios. Amaban con todo su corazón. Y ocurrían cosas tan increíbles. Pero nos ha tocado vivir este tiempo. Se ha incrementado la maldad y el amor de muchos se nos ha enfriado. Hermanos, es el tiempo de volver a la iglesia primitiva. A esa iglesia donde los milagros eran posibles. Donde la gente creía en los milagros. A ver, ¿cómo puede ser posible que la gente pensara así? Sacaban a los enfermos porque decían, Pedro va a pasar por esta calle, que siquiera le toque su sombra. Y se sanaban las personas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Tal vez ustedes están esperando que los hombres hagamos algo. Ten fe en Dios. Y Dios va a hacer. Una de las señales de la iglesia va a ser que cuando veamos caos y problemas, vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Para aquellos que creemos y confiamos en Dios, nos van a pasar cosas tan increíbles que vamos a quedar absortos como esa mujercita que no entendía lo que pasaba, pero sucedía. Amén. No te contentes con ese Dios que no los imaginamos. Es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Amén.